El próximo presidente de Estados Unidos podría congelar miles de millones de dólares mexicanos, con un simple movimiento de su pluma. Aunque a muchos les suene exagerado o incluso conspiranoico, esa percepción nace de mirar el panorama global con la mentalidad del 2010, no del 2025. Esa inocencia geopolítica es exactamente lo que inquieta a los gobiernos que sí entienden lo que está por venir. Porque esto no es una especulación, es un mecanismo legal, vigente, probado y plenamente operativo. Y créeme, Claudia Sheinbaum lo tiene perfectamente identificado. Aquí voy a mostrarte cómo este poder presidencial podría modificar de raíz la relación económica entre México y Estados Unidos. ¿Y por qué casi nadie se atreve a mencionarlo? No estamos hablando únicamente de tarifas comerciales o de muros físicos. El asunto es mucho más profundo. Es el dominio sobre el sistema bancario internacional, el privilegio del dólar como moneda de reserva mundial, y la capacidad de la Casa Blanca para activar leyes de emergencia capaces de infligir un daño económico paralizante. Trump ya utilizó estas herramientas contra Irán, Rusia y Venezuela. ¿Por qué México quedaría exento si en algún momento decide contradecir los intereses estratégicos de Washington? La advertencia de Sheinbaum nos empuja a enfrentar preguntas incómodas sobre la relación real entre países con poder desigual, sobre quién posee verdaderamente el dinero que creemos nuestro y sobre cómo la hegemonía financiera estadounidense se mantiene no con armas, sino con decisiones digitales capaces de detener economías enteras. Eso es el capitalismo en su versión más cruda. ¿Por qué debería importarte mucho más de lo que piensas? Incluso si jamás has pensado en economía global, lo que está pasando rebasa la política superficial o las amenazas teatrales de los noticieros. Estamos contemplando la forma moderna del poder imperial. Ya no se basa en invasiones ni tropas avanzando. Ahora opera a través del dominio absoluto de los circuitos financieros del planeta. Cuando hablamos de que un presidente estadounidense podría inmovilizar activos mexicanos, necesitamos comprender el alcance real de esa acción. No es ciencia ficción ni una posibilidad hipotética, se trata de leyes que existen desde hace décadas, se han usado múltiples veces y fueron diseñadas justamente para producir efectos como los que aquí describo. El sistema financiero global actual gira alrededor del dólar. Eso no fue casualidad, es producto de decisiones tomadas tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos consolidó su posición como potencia indiscutible. El acuerdo de Bretton Woods convirtió al dólar en la moneda de referencia internacional, inicialmente respaldado por oro. Aunque Nixon rompió ese vínculo en 1971, el predominio del dólar no se debilitó, se fortaleció. Hoy, la mayor parte del comercio mundial, especialmente el relacionado con recursos estratégicos como el petróleo, se transa en dólares. Eso implica que incluso si México le vende petróleo a Europa, la operación se hace en dólares, pasa por bancos estadounidenses o entidades vinculadas a ellos y, por lo tanto, queda subordinada a las regulaciones de Estados Unidos. ¿Captas la trampa? ¿Ves la vulnerabilidad estructural que esto representa para cualquier país que no sea Estados Unidos? Ahora vayamos al punto clave: las herramientas legales que permitirían congelar bienes mexicanos. Estados Unidos cuenta con varias normas que otorgan al presidente facultades excepcionales en materia económica. La más relevante es la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, IEPA, aprobada en 1977. Esta legislación permite que el presidente declare una emergencia nacional frente a cualquier amenaza inusual proveniente del extranjero que, según su criterio, afecte la seguridad nacional, la política exterior o la estabilidad económica estadounidense. Y aquí está lo inquietante: que constituye una amenaza depende casi por completo del presidente. La definición es extremadamente amplia. ¿Qué hizo Trump con estas facultades? Impuso sanciones severísimas a Venezuela, congelando miles de millones de dólares pertenecientes al gobierno y a su empresa petrolera PPSA. Ese golpe financiero sacó a Venezuela del sistema bancario global, dificultando la venta de petróleo y bloqueando el acceso a sus propios recursos en bancos extranjeros. El resultado fue una crisis profunda que agravó el sufrimiento de la población
todo sin intervención militar ni aprobación del Congreso estadounidense. Con Irán sucedió algo similar. Las sanciones fueron tan agresivas que incluso empresas europeas y asiáticas, sin presencia en Estados Unidos, evitaron comerciar con Irán para no arriesgarse a ser sancionadas y perder acceso al sistema financiero estadounidense. ¿Qué implica eso? Estados Unidos puede imponer su postura no solo sobre Irán, sino sobre cualquier país o compañía que interactúe con Irán. Es extraterritorialidad en su expresión más dura, leyes estadounidenses aplicadas en cualquier lugar donde el dólar tenga influencia, es decir, prácticamente en todo el planeta. Por eso, cuando Sheinbaum advierte públicamente que Trump podría congelar activos mexicanos, no está exagerando, está reconociendo una realidad geoeconómica que muchos gobiernos prefieren no mencionar en voz alta, y para México, esta realidad es todavía más delicada. ¿Por qué? Porque México tiene enormes cantidades de capital en instituciones estadounidenses y denominadas en dólares. El Banco de México administra reservas internacionales superiores a los 190,000 millones de dólares, gran parte de ellos colocados en bonos del Tesoro o en bancos de Estados Unidos. Empresas mexicanas, públicas y privadas, también conservan inversiones relevantes en territorio estadounidense. Pemex, por su parte, tiene operaciones completas dentro de Estados Unidos. Todo ello podría quedar congelado mediante una simple orden del Ejecutivo, pero el problema va más allá de los números. Toca la esencia de la relación México-Estados Unidos. No es una relación simétrica, nunca lo ha sido, y bajo la estructura económica actual, no lo será. México ocupa una posición subordinada dentro de un sistema económico regional en el que Estados Unidos marca las reglas. El antiguo TLCAN, hoy TEMEC, formalizó esa asimetría al integrar las economías en una dinámica diseñada para beneficiar principalmente a Estados Unidos. Las cadenas de suministro funcionan para que México aporte trabajo barato en procesos de ensamblaje, mientras las ganancias más grandes son capturadas por corporaciones estadounidenses. Las maquiladoras en la frontera son el ejemplo perfecto: empleos mal pagados, insumos importados, valor capturado en Estados Unidos. Esa integración desigual genera una dependencia económica casi imposible de desmontar. Más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. La economía mexicana vive conectada al mercado estadounidense como a un respirador. Eso significa que cualquier restricción, aranceles, cuotas, regulaciones puede golpear a México de forma brutal. Y Trump lo sabe. Ya usó ese tipo de amenazas para obligar al gobierno mexicano a actuar conforme a sus intereses en temas migratorios y de seguridad. Cuando amagó con tarifas del 25% para todos los productos mexicanos, el gobierno mexicano reaccionó de inmediato. Movió a la Guardia Nacional al sur del país, convirtiéndose en un brazo ejecutor de la política migratoria estadounidense. Algunos dicen que México también tiene poder de negociación, y aunque eso es cierto en ciertos ámbitos, la estructura general sigue siendo profundamente asimétrica. Y sí, existe un punto válido en todo esto. Estados Unidos obtiene de México bienes esenciales para el funcionamiento diario de su propia economía. Las cadenas de suministro estadounidenses enfrentarían un caos considerable si México decidiera cerrar la frontera al comercio de manera repentina. Pero aquí aparece la verdadera desigualdad. Estados Unidos está mucho mejor preparado para resistir ese golpe que México para soportar la pérdida del mercado estadounidense. La economía de Estados Unidos es, literalmente, unas 20 veces más grande que la de México. Washington cuenta con alternativas. Tiene capacidad industrial propia para ampliar su producción. Posee socios comerciales distribuidos por todos los continentes. En cambio, México opera con márgenes mucho más estrechos. No puede simplemente redirigir, de la noche a la mañana, el 80% de sus exportaciones hacia Europa o China. No existen puertos, rutas logísticas, tratados ni distancias adecuadas para hacerlo con rapidez. Y esta realidad abre la puerta a la pregunta fundamental: ¿por qué existe esta desproporción? ¿Por qué un país con recursos naturales abundantes,
mano de obra joven y una posición geográfica privilegiada, se encuentra en desventaja estructural. La respuesta, inevitablemente, es histórica y sistémica. México arrastra siglos de subordinación, primero bajo el colonialismo español y después dentro de una dinámica de dominación económica impuesta por Estados Unidos. A lo largo de su historia moderna, ha enfrentado injerencias militares estadounidenses, golpes de Estado gestados con apoyo de la CIA, y políticas económicas diseñadas por organismos internacionales controlados por Occidente. El FMI y el Banco Mundial en múltiples ocasiones obligaron a México a adoptar programas de ajuste estructural que exigían privatizar sectores enteros, abrir su economía sin protección y permitir el ingreso masivo de capital extranjero casi siempre en beneficio de Estados Unidos y Europa, no del desarrollo interno. La crisis de deuda de los años 80 ejemplifica esto. Durante la década de 1970, México se endeudó de forma desmedida, aprovechando tasas de interés bajas y bancos occidentales deseosos de prestar. Pero cuando la Reserva Federal elevó las tasas de manera abrupta a comienzos de los 80, los pagos de la deuda mexicana se volvieron impagables. Sin alternativas, México acudió al FMI, que impuso condiciones brutalmente estrictas: recortar servicios sociales, vender empresas estatales, liberalizar mercados y renunciar a políticas de desarrollo propias. Millones de mexicanos sufrieron empobrecimiento, mientras los bancos estadounidenses salvaban sus balances. Esta es la esencia del imperialismo financiero. No se requieren invasiones cuando puedes gobernar mediante endeudamiento y presión económica. Y aquí es donde la advertencia de Sheinbaum cobra verdadero peso. Ella encabeza un gobierno que, al menos en su discurso, habla de soberanía, de defensa del interés nacional y de no someterse automáticamente a Washington. Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, rompió normas establecidas al enfrentar a la Casa Blanca en temas donde tradicionalmente México guardaba silencio. Sus llamados a la no intervención y al respeto entre naciones molestaron a sectores influyentes de Estados Unidos. Si Trump vuelve al poder, es casi seguro que percibirá al actual gobierno mexicano como un actor que necesita ser alineado. Y el congelamiento de activos es exactamente el instrumento que escogería para hacerlo. Pero existe otra capa de esta historia, la migración, y cómo se vincula directamente con esta amenaza financiera. Trump ha mostrado una hostilidad obsesiva hacia México en materia migratoria, responsabilizándolo de la crisis fronteriza estadounidense. Sin embargo, la migración centroamericana que cruza México rumbo a Estados Unidos tiene raíces mucho más profundas. Gran parte de esa migración proviene de países donde Estados Unidos apoyó dictaduras militares, conflictos armados y políticas económicas destructivas durante décadas. También surge de regiones sumidas en la pobreza debido a programas neoliberales impuestos por instituciones dominadas por Washington, y en muchos lugares, el cambio climático, agravado por emisiones históricas de países industrializados, ha vuelto imposible la agricultura de subsistencia. Pero en vez de aceptar esta responsabilidad histórica, Trump elige culpar a México y exigirle que actúe como muro humano, sin importar costos sociales ni económicos. Y aquí entra en escena la congelación de activos, una herramienta perfecta de presión. Trump podría afirmar que México no está colaborando lo suficiente en seguridad fronteriza o en la lucha contra el narcotráfico. Bajo ese pretexto, declararía una amenaza a la seguridad nacional y activaría la IEPA para sancionar financieramente a México. No necesitaría la aprobación del Congreso, no tendría que demostrar pruebas detalladas ante ningún tribunal. Solo necesita firmar un documento. El Departamento del Tesoro hace el resto. Al instante, los bancos estadounidenses retendrían activos mexicanos. Todas las operaciones en dólares que involucren instituciones mexicanas serían bloqueadas. Las empresas mexicanas perderían acceso a financiamiento en Estados Unidos. El peso mexicano colapsaría debido al pánico financiero. Esta crisis empujaría a México a aceptar prácticamente cualquier demanda estadounidense.
Ese es el poder imperial del siglo XXI: destruir la economía de un país sin disparar un solo tiro. Lo más perturbador es que el sistema ha sido normalizado y presentado como algo legítimo, como un mecanismo civilizado para evitar guerras. Pero es falso, las sanciones también matan. Las aplicadas a Irak en los 90 contribuyeron a la muerte de cientos de miles de niños por falta de medicamentos y alimentos. Las aplicadas a Venezuela han generado una crisis humanitaria enorme. La violencia económica destruye vidas, y casi siempre golpea a los más pobres. Y para entender por qué Estados Unidos puede usar estas sanciones como si fueran un interruptor, hay que profundizar en la verdadera función del dólar. El dólar no es simplemente una moneda más, es la columna vertebral del sistema financiero global, y le otorga a Estados Unidos lo que Valery Giscard d'Estaing llamó el privilegio exorbitante. Estados Unidos puede imprimir dólares que el mundo entero acepta porque son indispensables en el comercio internacional. Esto le permite financiar déficits gigantescos sin entrar en crisis inmediatas. Le permite endeudarse en su propia moneda sin riesgo real de impago, y le permite usar el dólar como arma geopolítica. Cada transacción internacional en dólares pasa, tarde o temprano, por instituciones estadounidenses o bancos asociados. Eso le da a Washington control sobre una porción inmensa del comercio global. El sistema SWIFT, la red con la que se mueven mensajes financieros en todo el mundo, está dominado por Occidente, y puede expulsar países enteros de la economía internacional. Así sucedió con Irán. Quedarlo fuera de SWIFT fue prácticamente un bloqueo económico total. México, además, tiene una vulnerabilidad que países sancionados como Irán no padecen: una frontera de más de 3.0 kilómetros con Estados Unidos. Esa línea divisoria es al mismo tiempo la mayor fortaleza y la mayor fragilidad nacional. Es una ventaja porque permite comercio fluido, integración productiva y oportunidades económicas. Pero también es una debilidad, porque hace imposible escapar de la influencia estadounidense. Todo lo que ocurre en México repercute directamente en Estados Unidos por la simple proximidad geográfica. Las drogas que consumen los estadounidenses cruzan territorio mexicano. Los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos también lo hacen a través de México. Y, al mismo tiempo, las armas que alimentan el poder de los cárteles mexicanos provienen casi exclusivamente del mercado estadounidense. Esta interconexión geográfica vuelve inviable cualquier intento de separación total o aislamiento absoluto. Lo anterior nos devuelve al funcionamiento real del capitalismo global. El capitalismo no respeta fronteras nacionales, salvo cuando éstas le sirven para proteger sus intereses. El dinero se mueve sin restricciones por todo el planeta en busca de ganancias más altas, mano de obra barata, normas ambientales mínimas e impuestos casi inexistentes. Pero las personas no gozan de esa libertad. Las fronteras se militarizan en cuanto se trata de trabajadores pobres, refugiados o desplazados. Pero esas mismas fronteras se abren de par en par cuando se trata de inversión financiera. Esa es la contradicción central del orden neoliberal. Promueve el libre comercio y la libre circulación de capital, pero mantiene cerradas las puertas a los seres humanos, especialmente aquellos que huyen de la pobreza o la violencia. Las corporaciones estadounidenses han explotado esa desigualdad durante décadas. Deslocalizaron su producción a México, aprovechando salarios 10 veces menores que los de Estados Unidos. Luego envían los productos de regreso al mercado estadounidense, obteniendo márgenes de ganancia gigantescos. El resultado es predecible. Los trabajadores estadounidenses pierden empleos bien pagados, los mexicanos reciben sueldos de miseria, y los accionistas acumulan fortunas. Así funciona el TLCAN y su versión reciente, el TEMEC. En teoría, es un acuerdo de libre comercio. En la práctica, es una arquitectura económica creada para maximizar beneficios de las grandes corporaciones y debilitar el poder laboral en ambos lados de la frontera. Y ahora, Trump amenaza con sumar a esto el uso del poder financiero del Estado estadounidense para doblegar aún más a México. La diferencia es que en esta ocasión Sheinbaum está hablando abiertamente del tema, está alertando a los mexicanos de esta posibilidad.
reconoce que la soberanía de México opera dentro de límites impuestos desde Washington y que su margen de acción no es infinito. Admite que existe el riesgo real de que cualquier paso que desagrade a Estados Unidos genere represalias económicas capaces de paralizar al país. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué puede hacer México frente a esta situación? ¿Qué salida tiene un país atrapado en un sistema de dependencia estructural y vulnerabilidad financiera? México ha intentado históricamente diversificar sus lazos comerciales, ha buscado más vínculos con Europa, Asia y América Latina, pero la geografía y la lógica económica terminan imponiéndose. Es mucho más fácil y rentable comerciar con Estados Unidos que con socios ubicados a miles de kilómetros. Algunos analistas sugieren acercarse más a China como contrapeso a Washington, y es cierto que China se ha convertido en un socio comercial importante y que sus inversiones en México han crecido notablemente. Pero seguir esa ruta también implica grandes peligros. Estados Unidos observa cada movimiento de China en América Latina, y particularmente en México, como una amenaza directa a su dominio regional. Un viraje demasiado profundo hacia Pekín podría provocar reacciones estadounidenses todavía más duras. Además, ¿tiene sentido reemplazar una dependencia por otra? ¿Es realmente una victoria escapar de la influencia de Estados Unidos solo para caer bajo la influencia económica de China? En esencia, sería cambiar de centro de poder, no ganar soberanía. La única alternativa real, desde una visión progresista, es construir economías nacionales más autosuficientes, orientadas a satisfacer las necesidades de su propio pueblo, en lugar de servir como motor externo al servicio del capital transnacional. Esto implicaría desarrollar industrias propias, invertir masivamente en tecnología y educación, revitalizar el campo a través de reformas profundas y, sobre todo, redistribuir la riqueza y el poder de forma radical. Pero aquí aparece otro obstáculo: el sistema capitalista global no permite fácilmente este tipo de desarrollo independiente. Los tratados internacionales prohíben proteger industrias nuevas o aplicar reglas de contenido nacional. Las instituciones financieras internacionales empujan constantemente a los países hacia la privatización y la apertura total de mercados. Los inversionistas extranjeros amenazan con retirar capital si los gobiernos adoptan políticas que no les favorecen. Y encima de todo eso está la amenaza continua de sanciones económicas o intervención política por parte de Estados Unidos, cuando un país se atreve a desafiar el orden establecido. La historia latinoamericana está llena de ejemplos. Guatemala 1954, Chile 1973, Nicaragua en los años 80, Venezuela en la última década, Bolivia recientemente. En todos los casos, gobiernos que intentaron modificar estructuras injustas fueron desestabilizados mediante golpes militares, sabotaje económico o guerra híbrida orquestada con apoyo estadounidense. Ese es el trasfondo que hace tan relevante la advertencia de Sheinbaum. Ella reconoce, sin eufemismos, que México está condicionado por fuerzas externas que limitan su autonomía, que desafiar abiertamente a Washington puede traer consecuencias económicas graves. Algunos podrían acusarla de rendirse antes de pelear, pero en realidad está haciendo algo inusual, diciendo la verdad sobre las restricciones reales del país. La cuestión crucial es, ¿qué hacer con esa verdad? Una opción sería someterse completamente a las exigencias estadounidenses para evitar represalias, pero eso significaría abdicar de la soberanía nacional. La otra opción es más compleja: buscar alianzas, formar bloques con otros países que viven situaciones similares, y trabajar hacia un sistema internacional menos unilateral donde ningún país pueda estrangular financieramente a otro. Esta segunda vía es difícil, incierta y llena de riesgos, pero es la única que ofrece una posibilidad de futuro diferente, y es importante ver el cuadro completo. La amenaza que representa Trump no es un fenómeno exclusivamente mexicano, es un reflejo de un sistema global profundamente desigual donde una minoría concentra el poder económico, político y militar, y donde la mayoría vive bajo un régimen permanente de precariedad. Para enfrentar este sistema se requiere solidaridad entre pueblos.
Los trabajadores estadounidenses deben entender que el enemigo no es el trabajador mexicano, sino los dueños del capital que mueven fábricas buscando salarios más bajos. Los trabajadores mexicanos deben entender que su explotación no es solo resultado de decisiones internas, sino de un entramado global de poder. Y todos debemos comprender que el imperialismo estadounidense, militar o financiero, constituye una amenaza global, no solo para sus adversarios directos. La herramienta del congelamiento de activos que Trump podría usar contra México es parte de un repertorio imperial más amplio que incluye sanciones, intervenciones, manipulación de organismos internacionales y operaciones encubiertas. Mientras ese arsenal exista sin límites, ninguna nación estará verdaderamente segura, ningún gobierno será plenamente soberano, y ningún pueblo podrá decidir su destino de forma independiente. Esta es la dura verdad del sistema internacional actual, y encararla con honestidad es el primer paso para transformarlo.